Ok, esto es un pequeño diagrama que hice respecto de Kashrut, solamente para que fuera más fácil para que se puedan relacionar y que puedan analizar. Esta es la lógica que vamos a seguir. La lógica es, primero, vamos a subdividir el tema de la Kashrut en elementos kasher, proceso kasher, herramientas kasher, participantes y objetos. Después de eso vamos a hablar de contención de errores, que son lo que normalmente se trata en la mayor parte de las clases, pero van a haber visto ya la mayor parte de la lógica de Kashrut, así que les va a resultar relativamente, espero, trivial todo el tema a continuación. Gracias. Entonces, ¿cómo partimos? Vamos a comenzar por dividir el tema de Kashrut para que se entienda de qué vamos a hablar. Comer kasher, dijimos, ¿cuál es el objetivo? Conectarnos con Akadosh Baruj Hu, ¿correcto? Y por lo tanto, sacar el máximo partido de nuestra vida. El máximo partido está dividido en tener la máxima energía, la máxima salud y que nos ayude el proceso de comer también en temas espirituales. Esas son las tres partes que tiene. Eso ya lo vimos la vez pasada. A continuación, ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar para que algo sea kasher? Y de nuevo, el concepto de kasher significa que es apropiado. Apropiado para que me lo coma. ¿Qué tiene que tener algo para que sea apropiado para que me lo coma? ¿Okay? Entonces vamos a dividirlo primero en que los elementos que yo coma sean be'atzman kasher. O sea, que sean apropiados porque son elementos que son comestibles. Comer tierra, por ejemplo, que hacen muchos niños, Hase Shalom. El mío todavía no lo dejo. No es un elemento kasher y por lo tanto no está incorporado y no se llama que la tierra es kasher o no es kasher para comida. Cuando uno come algo que no está hecho para ser comido, no está sujeto a las reglas de kashrut, porque no está hecho para ser comido. Minastam no es apropiado. Cuando use expresiones como minastam, que significa como mirándolo desde afuera, no está pensado para que sea comido. ¿Sí? ¿Pasto se puede, por ejemplo? Por ejemplo, pasto. ¿Está hecho para ser comido? No. Pero ¿Pero se puede comer? Sí. es kasher. ¿Hay gente que come? Sí. ¿Kasher o no kasher? Es una buena pregunta. ¿Por qué una persona comería algo que no está hecho para ser comido? Porque no está el pasto. Hay médicos que se dedican a ese tipo de cosas. Pero en el caso de que yo quisiera comer pasto, ¿hago adamá? No. ¿O no No, hago las brajot vamos a estudiarlas cuando corresponda, pero minastam, así como mirándolo así simplemente y por afuera, una cosa que no está hecha para ser comida, en principio hay dos condiciones de eso. O sea, no lo deja por el pasto. Una es que esté prohibido, no está hecho para ser comido y está prohibido, entonces vamos a suponer que no se debe comer. Y si no se debe comer, entonces comerlo y hacer una verajá no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque esto es solamente por encima, ¿okay? No voy a entrar en demasiados detalles, pero hacer una verajá es un agradecimiento y encontrar la parte espiritual buena que tiene la cosa que estoy comiendo. Para eso es una verajá. El agradecimiento y la conexión con aquello bueno que tiene la cosa. Y la cosa no es buena para comerse. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que yo le dé las gracias a Kadosh Baruj Hu por dejarme comer algo que él no quiere que yo me coma, uno. Y dos, agradecerle la maravilla de alimento que no es alimento. Por ninguno de los dos lados tiene sentido. Entonces no se hace braja. Si es medicinal. Pero si es medicinal, ni que hablar. Hay otro tema con respecto a las brajot que para qué son. Son birkat hane'enim. Cuando hacemos brajá, lo hacemos por el deleite que nos produce comer. La mayor parte de los medicamentos no están dentro de esa categoría. ¿Sí? Entonces no aplica. Ahora, sí es agradable. No es común que se coma, pero hay gente que lo hace por ahí y no es la forma de comerse algo. Por ejemplo, a mí me gusta comerme a veces cáscaras de naranja. Las encuentro ricas. ¿Se hace verajá? Sí, en ese caso tengo que hacer shehakol. ¿Por qué? Porque no está hecho para ser comido, no es el fruto que Dios preparó para que yo me lo coma. O sea, el pasto ya con. Si está limpio, no tiene bichos y todo lo demás, sí. Yo lo revisé todo.
Entonces, la primera subdivisión que estamos haciendo es que aquello que voy a comer, ¿sí?, sea apropiado de comer. Ahora, si uno come algo que no es apropiado, no, a priori todo el sistema se cae. Pero eso no es lo único que se requiere. Cuando yo preparo una cocción, el proceso también es importante. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Porque en el proceso puedo mezclar cosas que separadamente se pueden, pero en conjunto no. El ejemplo clásico, carne y leche. Yo no puedo cocinar de forma tal que se mezclen carne y leche, porque eso está prohibido independiente del resto del proceso. Independiente de los elementos que tenga. El elemento, de hecho, la quemará toma un buen tiempo estudiando el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque Be'etzem, comer carne está permitido y está ok, y está perfecto. Tomar leche también. La mezcla es mucho más complicada que si solo fuese que no se puede. Porque uno tiende a cometer errores mucho más que con cosas que nunca ingresaron a la casa. Comer cerdo, por ejemplo, chancho o cualquier otro epíteto que le quieran poner, es una cosa que está explícitamente prohibida y listo. Y no hay grandes temas de nada. Pero como carne y leche se puede por separado, entonces sí es un problema. Vamos a ver, hay temas con pescados, hay temas con pollos, hay temas con otro tipo de cosas. ¿Okay? Lo vamos a ver muy explícito. Lo suficiente como para que se entienda el tema. No voy a traer aquí un animal muerto para que lo veamos. Entonces no tan explícito. ¿Okay? Seguimos. El próximo punto son las herramientas, las cosas que se usan para la cocción, que no son parte del proceso, son los elementos que se utilizan para el proceso. Cuchillos, ollas, platos, etcétera, etcétera. Todo el proceso no es solamente el proceso de cocción, también el proceso, o sea, hasta que uno se lo come. Estos son no solamente los elementos en la cocina, también en el comedor. Aquellas cosas que se requieran en todo el proceso, desde la captura o lo que fuera de la cosa que uno se va a comer y hasta que uno se lo termine de comer. ¿Okay? Eso también lo vamos a ver como un tema aparte. Muchas gracias. El próximo punto que el próxima área que vamos a tratar es el tema de los participantes. ¿Por qué? Porque hay todo un análisis que uno tiene que hacer, porque si lo que estoy tratando de hacer es comer de forma tal de conectarme con Akadosh Baruj Hu, que es en el ideal de los mundos el motivo por el que uno come, entonces, si yo sé, más allá de la comida en términos físicos, si yo sé que, y vamos a analizar y se van a dar cuenta que es bastante de perogrullo que todo el mundo cree que hay, y por lo tanto hay que tener toda clase de clasificaciones al respecto. Pero digamos que yo estoy con alguien al que comer apropiadamente no le interesa, no está ni ahí, nunca ha prestado atención, come cualquier cosa, hormigas, gusanos y cualquier cosa, y lo encuentra como cool, y hay gente así. Entonces, depositar en esa persona la confianza de lo que yo voy a comer es una pregunta. Porque como a él no le importa, ¿qué tanta atención va a poner en el proceso y en los elementos? Entonces hay toda una clasificación que tenemos que hacer, y eso a nivel físico, pero a nivel espiritual también pasa lo mismo. Si esta persona lo está haciendo con la intención de hacer una bacanal, ¿sí? Estas comidas así apoteósicas, la gente come y come y come y come, ¿sí? Como los rodicios, que comen y comen y comen. No es la cabana claramente que yo me conecte con nadie, pashut que coma y que disfrute la comida. Hay que ver si de la misma forma afecta a nivel trascendente, a nivel espiritual, qué es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces tenemos que ver quiénes son los que participan, cómo confiar. Aquí vamos a hablar de kashruyot, vamos a hablar de distintos tipos de kashrut, distintos niveles de kashrut, etc. ¿Okay? Sellos de kashrut si quieren, lo que fuera. Ese es el tercer tema grande, o cuarto tema grande. Quinto tema son los objetos. Perdón, los objetivos. Los objetivos del proceso van a depender de quién estamos hablando y en qué situación nos encontramos. Es decir,
Leja tejilá, como hemos dicho, es decir, leja tejilá significa en lenguaje, es un lenguaje que vamos a usar mucho en estudio. Leja tejilá significa a priori. Antes de comenzar a hacer nada, ¿cuál es mi entendimiento de por qué como? Pero cuando uno hace las cosas, no necesariamente está claro o no necesariamente tiene presente el objetivo por el que hace las cosas que hace. ¿Correcto? Pasa mucho que uno sabe que en realidad uno se viste para presentar una buena imagen o lo que sea, pero en la mañana uno está medio dormido y va y se pone cualquier cosa, por lo menos me pasa a mí. No, un chiste. Se pueden reír, está todo bien, está ok. No, y puedes no reírse y encontrarlo fome también, está todo bien. Yo hago una pregunta. Dígame. Una persona te pregunta por qué no se pueden mezclar atún y carne. ¿Y qué le contestas? Está prohibido porque hay porque la Guemará dice que hay peligro en eso, peligro para la persona, por salud. ¿Por qué se puede mezclar pescado y leche? Hay dos posturas al respecto. Están las posturas fundamentalmente la sefaradí en su gran mayoría, y Hasidim, y están los ashkenazim. Los ashkenazim dicen que sí se puede, no hay problema, porque no es carne y no es pollo, no hay problema. Pero pollo tampoco es la prohibición. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver cómo se justifica, cuál es la lógica y todo lo demás. Pero eso cuando lleguemos allá. Por otro lado, está el mundo sefaradí que dice, bueno, ok, pues, hay una diferencia, pero la diferencia no es tan evidente. Una vez que se incorporó el pollo, ¿por qué no se incorporó también el pescado? Entonces hay una lógica detrás y por lo tanto hay una división. Hay gente que sí come pescado y leche, hay gente que no. Vamos a ver por qué y cuál es la lógica detrás y eso cuando corresponda en su momento. Entonces, a priori, uno piensa, si uno plantea cómo tiene que comer, uno probablemente haría una dieta sana, libre de pesticidas y libre de, ¿cierto?, de colorantes y preservantes y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero una vez que uno se encuentra en el día a día, muchas veces uno va a la esquina y se compra un chocolate o no tengo idea qué, y la comida no necesariamente sigue con estos mismos patrones. Leja tejilá es esta visión a priori. Antes de que yo haga ninguna acción, pensar qué es lo que voy a hacer. En esas condiciones, ¿sí?, pensar leja tejilá o actuar leja tejilá tiene que ver con plantearse correctamente a priori con un objetivo claro, que es el objetivo del sistema. Eso es leja tejilá. Bediavad, una vez que la cosa ya pasó. ¿Sí? Eso significa, también es un término que se usa en la halajá, en el estudio, y que significa de avad. Avad significa que avar en hebreo, es un término en arameo también el primero en principio, son términos en arameo, y en arameo bediavad significa cuando ya pasó. Bediavad y leja tejilá en arameo, no en hebreo. Correcto. Originalmente. Hoy también está en el hebreo moderno, también se utilizan como expresiones, muchas expresiones, por ejemplo, del arameo se utilizan. Por ejemplo, Ava. Es una palabra aramea, no es palabra hebrea. Claro, porque Av es padre en hebreo. Ava es padre en arameo. Pero como es una cosa más coloquial, entonces se utiliza Ava, porque originalmente era esa la forma que se hacía. O sea, Ab sería el más correcto. Av, Dahem. Cuando sean madres, aquí en Israel, Bezat Hashem Bekarov, van a ver que en las comunicaciones de donde sea que tengan a los hijos, van a ser la Orim Yekarim o la Em o la Av. Muchas veces. Hay muchas veces que no, pero hay muchas veces que sí. Finalmente vamos a hacer contención de errores. Es decir, una vez que uno se equivocó, ¿qué pasa? Vamos a hablar de estos conceptos, ¿cierto? Entonces van a entrar las preguntas como, bueno, ¿y qué pasa si yo tenía una cucharita de palo con la que revolvía las cosas de carne y me equivoqué y la puse en la olla de leche cuando estaba cocinando y cuánto tiempo había pasado y qué es lo que había cocinado y no tengo idea qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Etcétera. Eso va a ser
Pero van a ver que eso lo vamos a ver muy rápido, porque si ustedes hacen el trabajo de estudiar lo que vamos a ver, de repasar lo que vamos a ver en términos de principios, lo único que tenemos que aprender es cómo hacer el análisis en forma estructurada para que sepan mucha alajá a priori, sin tener que pensar mucho. ¿No? Y no es que se tengan que acordar de memoria de miles de alajot, porque los principios son principios mucho más simples. ¿Okay? Esto es el esquema de lo que vamos a ver en el curso. ¿Está bien? Vamos a utilizar alajá, utilizar alajá del Shulchan Aruch y del Tur. Y la voy a traer cuando estemos haciendo análisis directamente ya de alajá puntual. Pero ahora que estamos viendo principios todavía no nos voy a referir a eso. ¿Okay? Ok, comencemos. El primer punto son los elementos que son kasher y los elementos que no son kasher. ¿Sí? Los elementos kasher son aquellas cosas que la Torá dice que se pueden comer. Uno dice kasher, o sea, no kasher o taref. Hay taref, hay una nevelá, una terefá y hay kasher. Hay distintos tipos de cosas. Lo que es kasher es kasher. O como dirían en yiddish, kosher. ¿Sí? Kosher es la palabra en yiddish de kasher. Así que pueden intercambiarla probablemente. Digo. ¿Primero en definición de kasher o es una prohibición de comer cosas no kasher? La prohibición, hay una prohibición de comer cosas que no se pueden comer y está en la lista de las cosas que sí se pueden comer. Ese es el examen. Pero no hay una obligación de que yo coma tales cuales cosas. No. O sea, Hay una mitzvah mitzvah de para hacer, Rabanán. para hacer. Hay una mitzvah de Rabanán para los hagim, para los hombres en particular, pero idealmente para las mujeres también, pero fundamentalmente para los hombres, de comer carne. ¿Sí te mueves? Para los hombres es mitzvah de Rabanán. Eso es lo que dicen los textos. Hay quienes no quieren comer carne y entonces vienen con otros textos que dicen que no es necesario. Pero ¿mitzvah o se puede comer? es una takanat jajamim, es una obligación que los sabios impusieron. El hombre tiene que, así como el hombre le tiene que regalar joyas y ropa a la mujer, el hombre tiene, es una takanat jajamim para hagim. De la misma forma, no se lo pueden cobrar porque eso depende de la cantidad de plata que tenga el marido y lo que sea, y como él lo administre, pero él tiene la obligación igual. Mikol Makom, en cualquier caso, el hombre tiene la obligación, de la misma forma que eso y que tienen que regalarle dulces y juguetes a los niños, de la misma forma el hombre tiene que comer carne y tomar el vino. Sí, dígame. ¿Esta tacaná habla específicamente de Shabbat Hagim? Sí, No da el motivo, ¿no? sí, da el motivo. Pero no estamos hablando de eso, así que vamos a avanzar en... Tiene una explicación. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que estamos tratando de tocar. El tema específico es los elementos que son kasher y que están permitidos por lo tanto de comer según la Torah. Eso es. Después vamos a conversar de muchas otras cosas, ¿ok? Pero ahora nos vamos a enfocar en esto. El primer punto que quiero hacer es que así como existen cosas que están prohibidas, existen cosas que están permitidas. Y está escrito, la Gemara nos trae que para cada cosa que está prohibida existe una cosa permitida que tiene el mismo sabor. Por lo tanto, es muy importante esto tenerlo claro, no está prohibido el sabor de la cosa, excepto cuando sea explícito que el problema es el sabor. ¿Okay? El problema no es ese. El problema es, por otro lado, que no tiene que ver con la sensación. Sabor. Cuando uno toma algo o come algo, siente un sabor, un gusto. ¿Correcto? Eso no es el problema, porque así como existen cosas que están prohibidas, existen cosas que están permitidas que tienen el mismo sabor. Así que es evidente que el problema no es el sabor atzmo, es la cosa. ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo que clásico se utiliza porque es uno de los y por lo tanto es uno de los pocos que todo el mundo sabe. Pero comer carne con leche está prohibido. Comer ubre de vaca, que es un músculo con residuos de leche, está ok, no hay ningún problema. Es carne con leche.
Y se puede, no hay ningún problema. Uber, Bueno, ¿por qué no? pero cuando uno Ok, no queda no, con residuos intestinales, o sí. es una glándula. Las glándulas siempre producen, y cuando el animal muere, no es que desechan todo lo que estaban produciendo, es lo que queda. Zero, hay leche en la ubre. ¿Ok? Pero de la misma forma hay un montón de otras cosas. Por lo tanto, como el concepto no es que está prohibido el sabor, hay que tratar sino la cosa, el objeto, el homer, la materia en particular. Tenemos que entender lo siguiente: hay materias que están prohibidas y hay materias que están permitidas. ¿Cuáles son las que están permitidas? Entonces, en Sefer Bereshit, al principio del Sefer, en Parashat Bereshit, está escrito que el hombre era vegetariano. ¿Cómo está escrito? Kadosh Baruj Hu le dice al hombre: he plantado, hay montones de árboles, de todos puedes comer tú y los animales. Todos pueden comer de esos. Y por lo tanto, eso era lo que ayer, solamente las cosas vegetales. Cuando vino el diluvio, cambió. Hay una tacanada de Min HaShamayim de que el hombre requiera comer carne, ¿De que puede o que tiene? que tenga la necesidad física de comer carne. ¿Por qué la tacaná? Todos recuerdan probablemente, porque hace poco que tuvimos Parashat Noach. Parashat Noach nos cuenta que, antes de la Parashat de hecho, en Parashat Bereshit al final, al comienzo de Parashat Noach, que todo ser viviente, shihet et aderech, ¿sí? Como que fue un desastre. Y la cabanada de los jajamim, cuando dicen eso, es que había tres grandes problemas. Uno es que había muchas transgresiones sexuales. Los seres humanos y los animales empezaban a mezclar animales, y por lo tanto toda la creación empezó a tergiversar su forma natural, ¿sí? No estamos hablando ahora de homosexualidad o no de homosexualidad, estamos hablando de hombres con animales, zoofilia, que se llama, ¿sí? El problema es que cuando una persona se relaciona o hasta puede enamorarse de un perrito o lo que fuera que sea el animal en cuestión, no me voy a meter en los detalles de la actividad que se puede hacer con ellos, pero eso implica que se consideran del mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kadosh Baruj Hu? Hizo que el hombre tenga una necesidad, hombres y mujeres, tengamos necesidad de comer carne, para que el objeto pase de ser un par a ser una comida. Para separar al hombre del animal. Esa fue la lógica de la takana. ¿Se entiende? Entonces, Kadosh Baruj Hu decidió, y la forma en que lo hizo es que cambió el metabolismo, cambió, no tengo idea qué, el clima, lo que fuera, pero cambió, es un poco lo que dice el Ramban, en el fondo cambió la naturaleza del ser humano, de forma tal que ahora requiere, para poder adquirir todos los nutrientes que se exigen. Hoy en esta generación hay muchas cosas que vienen en pastillas, pero en términos generales, en forma natural, la forma de adquirir los nutrientes que se requieren implica que la persona tiene que comer carne. Hay legumbres, en el momento del diluvio. Durante el diluvio mató a toda la generación, y la takana viene después del diluvio, para los que quedaron. ¿Sabías eso, que las personas que empezaron a nacer a partir de ese momento necesitaban carne para poder vivir? No estoy seguro si lo que hizo fue que cambiara el metabolismo de la persona solamente también o en lo absoluto. No tengo idea. Lo que sí sé es que, porque también cambió el mundo. Entonces, dado que las dos cosas cambiaron, no sé en qué parte fue la modificación. El hombre, que hasta entonces podía vivir hasta 1000 años, ahora solo podía vivir 120. Esta caná también del final del diluvio. Solo tenemos 120 años. Caja. ¿Ok? Pero Abraham vivió 180 o 175. Sí, pero uno tiene que ir mirando la genealogía, ¿sí? Si uno sigue desde Noach vivió 930, si no recuerdo. No, 950. Y después les voy a pedir que traten para no interrumpir. Noach vivió como 950, pero las generaciones después de Noach fueron bajando, 700, 600, 500. Noach
Noah vivió 900 y tanto, Itzhak Avinu vivió 180, Jacob Avinu vivió 147, los Shvatim vivieron del orden de 120, 130 años. Se va bajando. Cambió la naturaleza en un proceso aparentemente paulatino, porque se ve que hay un cambio en las generaciones, Claro. así que aparentemente es paulatino. ¿Ok? Tampoco sé que es paulatino, pero es una buena suposición en función de lo que muestran los números. Así que el primer Mira, punto, ¿sí? Entonces el hombre en esencia no es carnívoro. El hombre originalmente no era carnívoro. Eso Esencialmente. no lo sé. La kavaná de esencial es medio difícil de definir. Esencial significa que ¿qué? Que es el núcleo de la persona no es carnívora. El núcleo de la persona es la neshama, no es carnívora ni no carnívora, no come. La neshama es neshama. ¿Cuál es el punto en el que el hombre cambió? Cambió en su naturaleza. Una vez que cambió la naturaleza del cuerpo, decir que cambió su esencia o no cambió su esencia es difícil de adivinar de la esencia del cuerpo. ¿La kashrut es algo para el cuerpo o algo para la neshama? Gam vegam. Entonces, Tiene un. ¿Ah? Obvio. Gam vegam. Sí, para esto y también para esto. entonces, También para esto. ¿Cómo entonces qué? entonces la kashrut es comida, la neshama no come. La neshama no come, pero el impacto que tiene la neshama en el cuerpo depende de la condición en la que el cuerpo esté. El cuerpo come. También vimos la semana pasada que es cierto que la neshama no come, pero hay una influencia del comportamiento, en el comportamiento que se manifiesta a través de la comida. Eso también lo vimos. ¿Cómo decir que la neshama no come? La neshama no come, el comportamiento del cuerpo no es el comportamiento de la neshama. La neshama es A y el cuerpo es B. La interacción entre ambos y la condición del cuerpo está definida por ambos lados. Como uno no come, pero el otro sí, obviamente actúa sobre Entonces, aquello que es sí. esencialmente vegetariano, sí se podría ¿Quién? responder la pregunta. ¿Quién? ¿La neshama? No. La persona cambió. Originalmente era así, ahora no es así. Zeu. La gente que es vegetariana hoy tiene que hacer todo un seguimiento a sus niveles de fierro y sus niveles de calcio y otras cosas, porque en forma natural no se está alimentando de todo lo que tiene que alimentarse. Entonces puede ser, como hay mucha gente que tiene problemas con eso, que requiere behemet comer carne, entonces, dado que esa es la situación, tienen que comer suplementos alimenticios para poder adquirir aquellas cosas que no tenían. La naturaleza de la persona es que requiere carne hoy. ¿Es necesario? ¿Hay formas de alterar eso? O sea, eso es un cuento aparte. Hoy la naturaleza de un porcentaje muy alto de la gente es que se requiere carne. Así funciona. No hay mucho que reclamar al respecto. ¿Ok? La Torá habla de las leyes alimenticias. Perdón por los chicos del dibujito, voy a tratar de agrandarlo para la próxima vez, voy a redistribuirlo, lo tengo ya bien. En Parashat Vayikra, en el Sefer Vayikra aparece y en Sefer Devarim aparece la halajá respecto de la comida. Y en Sefer Vayikra existen leyes que aparecen en Povesham, en Sefer Shemot, Devarim, en otros lados, pero lo fundamental de la halajá respecto de aquello que se puede comer o no se puede comer está en principio en Vayikra, en dos parashiot, en Shmini y... No, Vayikra no. No, Vayikra es el Sefer, donde está. En el libro de Vayikra, que es el libro de Levítico, está en la parashá Shmini y en otra que en este momento no me acuerdo, que es la continuación. No sé cuál es la que... Algo ahí cerca. No estoy seguro si es en Kedoshim. Sí, pero no me acuerdo si es en Kedoshim. No me acuerdo en este momento. No de memoria. Sí. Por ahí lo anoté acá. No lo anoté acá. Sí. Entonces, lo que está escrito es así. Todo vegetal se puede comer. Todo vegetal se puede comer. Obviamente, no es kasher comerse algo que sea veneno. Y hay vegetales que son venenosos. Pero la kavaná es que toda ensalada está ok, beetzen.
El problema es que muchas veces las ensaladas vienen con condimentos animales, digamos, con bichitos. Y esa parte no está tan ok. Pero vamos a partir por la parte vegetal. Cuando es solo el vegetal beatzmo, en principio está ok. Hay una ley que es la ley de Kilaim. Es una buena pregunta. Por si acaso no la escucharon. Matilde está preguntando qué pasa con los injertos. Los injertos son especies que son mezclas de dos especies. Y por lo tanto no es evidente. ¿Ah? No son 100% naturales. Son injertos. No sabría decir si son naturales o no, porque este es natural y este también es natural, así que son 100% naturales, pero no son de formación natural, vamos a decir así. Pero como son vegetales, minastam están permitidos. Hacerlos está prohibido cuando vienen de especies distintas. Por ejemplo, yo puedo mezclar peras, un tipo de pera con otro tipo de pera, injertarlas no es un problema, de oraita tampoco. Por ejemplo, acá la manzana durazno. No. Cuando es la misma especie, en dos razas distintas dentro de la misma especie, no hay problema. Esta manzana con esta otra manzana, esta naranja con esta otra naranja, esta pera con esta otra pera, este pepino con este otro pepino, como fuera. Eso no es ningún problema hacerlo. Mezclas de ese estilo están ok. Cuando las Comer y hacer. comer y hacer. Cuando eso es kilaim, eso es un tema aparte de lo que estamos viendo directamente. Y un limón y una frutilla, por ejemplo. Esas son mezclas que están prohibidas de hacer, porque uno no puede generar una especie que no existe. Por algún motivo en particular la Torá lo prohibió. O sea, ¿Sí? no puedo comer el... No dije que usted no puede comer, no puede hacerlo. Usted no puede tomar un pedacito de, no sé, no puede tomar un árbol de papaya, no tengo idea qué, y ponerle al árbol de papaya un coco. No, eso no funciona, como eso no se debe hacer. ¿Sí? Hacer que eso- Pero acá hay un ejemplo. En el súper se vende manzana durazno. durazno pera. Sí, hay muchos injertos que se hicieron y que se hacen y que se pueden comer. Hacerlos están prohibidos. Hacer el injerto está prohibido. Pero comerlos son vegetales. Este vegetal. No necesariamente están creciendo de la forma que Kadosh Baruj Hu pensó que tenía que ser. ¿Pero por qué Pero además podríamos tomar provecho de algo que está prohibido hacer? porque no está, son dos tipos de prohibiciones distintas. Vamos a verlo cuando hablemos de la carne. La lógica en la carne y la leche. Cuando hay una prohibición, la prohibición recae sobre un objeto en particular. Las prohibiciones no son en el aire. La Torá no habla de cosas abstractas que no tienen ninguna relación con la realidad y tampoco habla en términos que sean poco claros. Si dice algo, se refiere a algo concreto, siempre. Entonces, si la Torá dice que está prohibido comer tal cosa, lo que está prohibido es la comida de esa cosa. ¿Ok? Si lo que está prohibido es el hacer una determinada acción, hacer kilaim, hacer mezclas que están prohibidas, ¿sí? Que está dentro de la misma clasificación de cosas que están prohibidas como hacer shatnez, hacer una ropa utilizando lana y lino. También está prohibido y en la misma lógica. Hay cosas que tienen que estar por un lado y hay cosas que tienen que estar por el otro. Pero entonces lo que está prohibido es hacer la mezcla, no tener esto y no tener lo otro. Ambas cosas están permitidas por separado. Comer carne y comer leche está perfecto. Cuando uno los come juntos, eso está prohibido. ¿En qué nivel está prohibido? La Torá lo trae 3 veces. Vamos a verlo eso. Y cómo se hace la conclusión de por qué Jajamín dijeron, eso implica que no se puede hacer ni cocinar, ni comer, ni tener provecho. ¿Por qué? Porque son 3 cosas. ¿Y por qué se llegó a esa conclusión? Vamos a verlo en el momento en que veamos carne y leche. ¿Ok? La mezcla. Entonces no puedo En comer proceso. un limón frutilla. Se puede comer un limón frutilla. No lo haga, pero se lo puede comer. Ay, ¿quién lo está haciendo entonces? ¿Mm? ¿Se puede comer un injerto que hizo un no judío? Claro. ¿Quién, o lo que está- Ningún problema. está pegando? Uno, la prohibición, o sea, la definición es la siguiente: si es vegetal se puede comer, ¿ok? Aquí hay una definición completamente distinta. Si se puede tener provecho de una verá, de un jet. Si hay alguien hizo las cosas mal, ¿puedo yo disfrutar del hecho que lo hizo mal? No puedo.
Entonces no se puede comer un limón frutillo. Se puede comer, depende de quién lo hizo. ¿Y quién lo está haciendo? Si lo hace un chinito en China, no tengo ningún problema en comérmelo. Un americano en Estados Unidos, ningún problema. Un latino en Latinoamérica, no hay ningún problema. Lo hice yo, no puedo. Pero tú estarías haciendo provecho de la verá de alguien. ¿no? Chicas, please, concentrémonos, ¿ok? Como... Otra pregunta. Sí, por favor. Entonces, ¿hay algún problema con las modificaciones genéticas que se les hacen para que no tengan semillas o No. tengan cáscara más fina? No. ¿Hay problema? ¿Ok? Ah, bueno. No hay problemas con modificaciones genéticas tampoco. Em, solamente como para... Es tremendo este cuento. Ok, el punto es que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer Kiddush Hashem en aquello que existe. Esa es la responsabilidad de Israel. Hacer Kiddush Hashem. Que todo el mundo conozca que lo que hizo Kadosh Baruj Hu es perfecto y está ok. No necesitas más. Hay otra gente que no tiene ninguna responsabilidad de hacer Kiddush Hashem. Entonces, que ellos hagan cosas que no son de Kiddush Hashem, más de Meshaneli. ¿Qué me importa? ¿Eso implica que es lo mejor que podrían hacer? No. ¿Eso implica que está mal? No. No tiene ninguna relación. Y por lo tanto no hay ningún problema en que lo hagan o dejen de hacerlo. Ellos. Pero si lo hago yo, entonces tengo que analizarlo de nuevo. Porque hay otro objetivo que no tiene que ver con comer kasher o no kasher. Tiene que ver con Kiddush Hashem. Otro cuento. Va por otro lado. ¿Ok? Ok. Vamos. Los animales que se pueden comer. La carne se puede comer de cualquier animal que tenga dos características que son explícitas en el texto. Una es que sean rumiantes, y dos, que tengan pezuña partida, completamente partida. ¿Qué significa eso? Rumiante es un animal, como vimos ya la vez pasada, que toma su alimento, ¿sí? Lo ingiere, llega a un estómago, del estómago lo regurgita, lo vuelve a la boca, lo vuelve a masticar, lo tira a un segundo estómago, luego a un tercer estómago, luego a un cuarto estómago. Y luego lo tira al sistema intestinal, ¿sí? a la absorción. El que tenga una pezuña partida no implica que tenga... la pezuña, ¿qué es lo que es? La pezuña es la uña, ¿correcto? Uña, existen animales como el caballo, la cebra, que son animales que tienen pezuña, una única pezuña, porque es una única uña. En el fondo era un dedo, originalmente desde el punto de vista evolutivo. Hubiese sido un solo dedo, no es tan fácil el cuento. Hubiese sido un solo dedo que quedó, y ese único dedo se fue... no se partió. En el caso del caballo o de la cebra, es un único dedo que está, y el resto se fue atrofiando y quedó solamente un dedo. En el único dedo se apoyan. ¿Okay? En el caso de una pezuña partida, eso no es un dedo, sino que son dos dedos. Pero ahora pueden ser, como en el caso, por ejemplo, del camello. El camello no tiene pezuña partida, a pesar de que son dos dedos que están apoyados. ¿Por qué no? O tres, hay algunos animales. ¿Cuál es el motivo? Que es que son dedos. Se nota que son dedos. No es una pezuña que está dividida. No es una uña que está partida por la mitad, como en el caso de un chivo o una cabra o una oveja, sino que son dos dedos y llegan como dedos. De hecho, si ustedes se fijan, tiene como una almohadilla el pie del camello. Eso no es una pezuña partida. Esos son dedos que tienen uña y por lo tanto no son parte del cuento. Entonces lo que tiene que ser es un animal de pezuña partida y rumiante. ¿Por qué? Vamos a verlo en tres niveles distintos. El primer nivel es que Caja Katuv, así está escrito. Vamos a ver un segundo nivel, es lo siguiente. Cuando uno está tratando de relacionarse con alguien, ustedes saben que si el otro hace mecánicamente, digamos que ustedes tienen una amiga, la amiga
no se relaciona con ustedes excepto de la forma que ustedes le digan que se relacione. Entonces usted le dice, salúdame, dime hola, les dice hola. Dime chao, chao. Sube, subo. No, exactamente lo que ustedes dicen, eso, en ese abanico de cosas, eso hace. No es tan top como amiga, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no es que no hay una persona al otro lado. Por eso ustedes dicen, es como un robot. Es ¿Sí? como que yo le digo solo lo que tiene que hacer y ya está, me sigue a mí. No, puede ser que tenga su propio funcionamiento, pero en la relación hay una carencia muy grande. Porque, ¿por qué? Porque la otra persona que no tiene una voluntad respecto de la relación. Entonces, está completamente definida por lo que yo digo. Si yo digo A, A. Si yo digo B, B. Eso no hace una buena relación. Eso es una relación no mala. No destruye relación. Pero eso no genera una buena relación. ¿Qué es lo que genera una buena relación? Cuando hay interacción, cuando hay intención de conocer más. Entonces, en el segundo nivel, hay un motivo por el que Akadosh Baruj Hu decidió que era una buena idea que comiéramos animales de pezuña partida y rumiantes. ¿Ok? Y vamos a tratar de verlo en un minuto. Hay un tercer nivel. El tercer nivel es que Be'etzem, el hecho que haya un motivo, y el motivo sea el que sea, ¿ok? No cambia el hecho de que Akadosh Baruj Hu decidió que eso tenía que ser. Podría haber sido otra la clasificación, pero fue esta. Entonces, volvemos a la primera respuesta, pero una respuesta muchísimo más profunda de Etzen. Pues tengan mucho cuidado cuando dicen, pero no me haga esto, porque eso podría ser en dos niveles distintos. Uno no puede asumir que puede entender por qué una takanada de Kadosh Baruj Hu. Eso no se puede entender. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, explíquenme por qué la gravedad, es como una pregunta que no tiene sentido. La gravedad es gravedad. Zeu. Así funciona el mundo, así funciona el universo. Existe la gravedad. Punto. No hay nada que hacer al respecto. ¿Eso pregunta? Está así como... Pero, eso no quiere decir que no haya un motivo, solo que yo no tengo acceso y no es parte de lo que yo me puedo preguntar. De la misma forma, el hecho que vamos a hablar de motivos que Jajamín traen respecto de rumiantes y pezuña partida, pero no es esto lo que causa, porque ¿quién inventó ese motivo? Puede ser que Jajamín lo hayan sacado de tradición de Moshe, Alajá Moshe Sinaí incluso. Pero eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque al final eso significa que Dios lo creó así. Y por lo tanto es una definición porque así Dios dijo que fuera. Y volvemos exactamente a la misma respuesta. ¿Ok? Es así porque Dios quiere que así sea. Porque la naturaleza así es. Dentro de la naturaleza yo puedo entender intenciones. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense? O cómo yo me puedo relacionar con la cosa. Por eso una razón de una mitzvah se llama ta'am a mitzvah. Y eso es un sabor. El sabor no es el ikar de la cosa. No es la cosa, no es la materia que me estoy... Yo como algo, tiene un sabor. El sabor no es lo que como. Yo no como sabor. Yo como la cosa. Ahora, producto que me como la cosa, tengo un sabor. Es una cosa que me ayuda a que me sea más agradable el proceso. Pero no es la esencia de la cosa. ¿Se entiende aquí? O sea, yo podría hacer absolutamente todo porque la Torah dice. Insisto, depende de en qué nivel. Lo puede decir eso a nivel de Dios dijo, así que yo lo hago. Dijo A, A. Dijo B, B. Dijo C, C. Eso puedo hacerlo. ¿Está bien? No hay nada que reclamar. No hay nada que aporte, pero no hay nada que reclamar. Eso es lo que mucha gente llama ser robot. O puedo decir, impresionante, Akadosh Baruj Hu así lo definió. Y yo veo por qué, porque lo definió así, 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 y entonces puedo entender que este tipo de cosas está pensando. No es que yo voy a entender lo que piensa Akadosh Baruj Hu, pero por lo menos tengo una idea que me permite la relación. ¿Se entiende la diferencia? O sea, pero, sí, o sea, hay Ya. explicaciones del por qué rumiante y por qué... Hay explicaciones, las vamos a dar ahora, pero Yo había escuchado, Rab, que en un shiur, un Rab había explicado que la Gemara explica que los animales rumiantes deben ser porque toman el tiempo para procesar bien
Vamos a hablar de eso. Ah, perdón. Un segundo. No, está todo bien, está todo bien. Entonces, el que sea de pezuña partida y que sea rumiante implica que hay dos condiciones. ¿Sí? Porque es pezuña partida, eso es una cosa, y que sea rumiante es una segunda cosa. Todo objeto físico es una manifestación de una condición espiritual. Eso lo sabemos a priori, ¿correcto? El que sea rumiante, ¿cuál es su nombre? Yemima estaba diciendo, hay jamín que lo relacionan con el proceso de pensamiento, ya lo vimos la semana pasada. Cuando una persona piensa, hace básicamente el mismo tipo de procesamiento que se hace cuando uno come. Y por lo tanto hay una relación a nivel espiritual entre las dos cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la relación de un rumiante? El rumiante, como dijo Yemima también, el concepto del rumiante es que toma algo y lo pasa y lo repasa muchas veces. 4 veces. Cuando uno estudia, esto es un concepto tan importante que esto aparece en la forma en que están escritos nuestros textos. La Guemará, no sé si hay alguna Guemará aquí. No lo sé, yo creo que tengo una. Si ustedes se fijan, la Guemará, un segundo. Yo creo que yo tengo. No, no. Yo traía la mía. Una Guemará. ¿Ok? La Guemará en todas sus páginas tiene una cosa muy curiosa. La Guemará está escrita con una parte central, que es lo que llamamos la Guemará. La Mishnah y la Guemará están escritas aquí. ¿Sí? Eso es Mishnah. Y aquí está la Guemará. Y a continuación vienen al costado, a la parte interior, está la escritura de las explicaciones que Rashi hace sobre la Guemará. Aquí. Y a este otro lado están los comentaristas, los Tosafot, los Baalea Tosafot. ¿Cuánto tiempo puedo estar en una hoja? Yo he pasado por hoja meses. ¿Sí? Depende en qué grado de profundidad. Hay gente que estudia toda la vida. Una hoja. No sé si una hoja, pero se demoran un buen tiempo. Uno puede sacar muchísima información de cada hoja. Entonces, ¿cuál es el punto? Fíjense en lo siguiente. Todas las hojas de Guemará tienen una característica curiosa. Tanto Rashi como Tosafot tienen 4 líneas en la parte alta. Está el bloque central, arriba del bloque de donde está la Guemará y la Mishnah, encima de ese bloque hay justo 4 líneas. ¿Por qué? Por favor, pase la Guemará y va a ver que hay 4 líneas. En cualquier página de la Guemará va a ver lo mismo. Son 4 las líneas de Tosafot y 4 las líneas en Rashi que están por encima de la Guemará. ¿Para qué lo hicieron eso? Lo hicieron para recordar este concepto, que es que uno no ha estudiado a menos que haya repasado 4 veces la misma cosa. ¿Esto? No, arriba de eso. Arriba de eso. Las letritas Lo chiquititas. que está en Rashi. Claro, O sea, las que están como más cursivas. las que están en Rashi. ¿Ok? Entonces, escritura rara. El punto por qué es porque uno no estudia algo si no lo repasa 4 veces. Porque funciona muy parecido al proceso de sembrado. Uno siembra, uno primero hace el surco, después pone, una segunda vez pasa y pone el grano, una tercera vez, ¿sí? y tapa, una tercera vez pasa y abona o lo que sea que tenga que hacer, la próxima vez saca y cosecha. Son 4 veces que uno tiene que pasar por el mismo lugar cada vez que está cosechando. Mismo concepto. ¿Okay? Entonces, no puedo cosechar, no puedo sacar un fruto de mi estudio si no lo repasé 4 veces. ¿Por qué? El mismo concepto del rumiante. No puede sacar el provecho correcto del alimento a menos que lo haya procesado 4 veces. Hay varias características que tienen los animales que son rumiantes. Son más lentos. Son más pacíficos. No necesariamente son todos lentos, porque el antílope, por ejemplo, el ciervo, que es un animal de pezuña partida y rumiante, es rápido, bastante rápido. Pero los animales con los que uno normalmente se relaciona, Pero todos los animales kosher son omnívoros. sí,
porque si son rumiantes son herbívoros. Ok. ¿Ok? Entonces, el primer concepto es que yo no puedo, y esto es una amidad, una característica que tengo que absorber de los animales que son kasher, motivo por el cual como este tipo de animales y no otro tipo de animales, es que absorben solo después de haber procesado 4 veces las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar de la misma forma. No puede ser que me dan un comercial en televisión, así shalom, y yo lo vea y salga a comprar, porque eso implica que no estoy siendo ser humano, estoy siendo un robot. Yo tengo que procesarlo. ¿Cómo lo proceso? Tengo que analizarlo, tengo que hacer etapas de análisis. Y si no hice esas 4 etapas básicas, no voy a sacar una buena conclusión, me estoy dejando llevar. La mayor parte del mundo, yo diría más del 98 o 99% del planeta, se deja llevar por las cosas que suceden. Incluso la gente que tendría que ser más líder en ese aspecto, generalmente la gente se deja llevar por lo que está siendo alimentado, ¿sí? Incluso usamos el término, están siendo alimentados con información o falsa o cuestionable al menos. Pero ¿qué tiene que ver entonces la pezuña partida? La Guimará trae un comentario sobre el cerdo. El cerdo no es rumiante, es un omnívoro, come cualquier cosa. Pero el cerdo tiene pezuña partida, completamente partida. La Guimará dice, ¿por qué no se puede comer cerdo que tiene la pezuña partida? Porque no es herbívoro. Y aparte es hipócrita, porque se muestra como herbívoro, porque incluso cuando se acuesta, dice la Guimará, incluso cuando se acuesta con las patas adelante mostrando que tiene la pezuña partida. No es necesariamente la única forma en que se acuestan los cerdos, pero la Guimará, lo que está diciendo la Guimará claramente es que hay una demostración del hecho de ser un rumiante, que está en el hecho de tener pezuña partida. El tener pezuña partida es una manifestación de coherencia con ser rumiante. ¿Ok? Entonces son 2 condiciones. Una es que uno sea rumiante en términos intelectuales, pero otra es que sea coherente con el hecho de ser rumiante. ¿Ok? Entonces no sirve de nada que un animal como el camello sea rumiante y no se puede comer. ¿Por qué? Porque no tiene pezuña partida. ¿Por qué no importa? Al final lo que quiero es que rumie y yo adquirir esa característica. No, porque es hipócrita. Hay 2 tipos de hipocresía. El saber y no mostrarlo, y el mostrarlo y no saberlo. ¿Se entendió hasta aquí? ¿El cerdo es el único animal que tiene la pezuña partida y no es rumiante? Correcto. Y es muy interesante que cerdo es una palabra que es una grosería en montones de lugares del mundo. Llamar a alguien un cerdo no es lindo. En ninguna parte. A veces es porque en la cultura latina tiene que ver con ser sucio, pero en la cultura americana, anglosajona, tiene que ver con que es hipócrita. Muy interesante. Que se comporta mal. Que no es confiable, es una persona no confiable. Por eso lo llaman un pig, un cerdo. ¿Ok? Adkan, vamos a dejarlo hasta aquí.